Bien, hermanos, la semana pasada, con la ayuda del Señor, nos dedicamos a examinar algunos elementos importantes que están envueltos en la responsabilidad de aprovechar al máximo nuestro tiempo. Estos elementos los extrajimos de la carta a los Efesios, capítulo 5, versos del 15 al 17, la cual dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De esta porción de la Escritura, mis hermanos, aprendimos que saber vivir por prioridades bíblicas es la forma más segura de proteger nuestra vida de piedad y la de nuestros hijos. Y que como cristianos no solamente necesitamos saber lo que se requiere hacer primero, sino que especialmente necesitamos sabiduría para saber el cómo, ya que los días son malos, como muestra la Escritura. Y aprendimos que con tanta mayor diligencia es necesario que nos ocupemos en la gran obra que tenemos en nuestros hogares, dedicados a hacer con toda nuestra fuerza y con toda nuestro gozo y voluntad, la voluntad del Señor. En esta mañana, mis hermanos, queremos adentrarnos un poco más en este tema del uso de nuestro tiempo. Pero lo que haremos ahora es inclinarnos un poco más hacia el terreno de lo práctico, específicamente hacia la responsabilidad que tenemos los padres de enseñar a nuestros hijos a cómo ser buenos administradores de su tiempo. Es por esto que nuestro mensaje lleva para esta mañana: enséñales, lleva por título, enséñales a tener control sobre su tiempo. Enséñales a tener control sobre su tiempo. En nuestros mensajes acerca del dominio propio, mis hermanos, es importante que recordemos que el dominio propio no es otra cosa más que, hemos dicho, el predominio de los principios escriturales sobre nuestros deseos, sobre nuestros apetitos, sobre nuestros sentimientos. Esto es tener dominio propio. Y para enseñar a nuestros hijos a tener dominio propio sobre su tiempo, se requiere de nosotros que como padres nos encarguemos de infundir en ellos un sentido profundo de propósito y prioridad. Enseñar a nuestros hijos a tener dominio propio sobre el uso de su tiempo se requiere de nosotros que como padres nos encarguemos de infundir en ellos un profundo sentido de propósito y prioridad. Esto es una de las cosas que como padres debemos hacer. Ellos deben saber que su tiempo es muy valioso. Deben aprender a hacer uso de su tiempo sabiamente. Deben saber que cada cosa en la vida tiene su tiempo. Deben saber que hay prioridades en la vida y deben saber que su tiempo perdido es tiempo irrecuperable. Si lo perdió, se perdió para siempre. Estas cosas, mis hermanos, deben ustedes enseñar a sus hijos. Ahora, como nosotros no queremos ser esa clase de padres necios que siempre saben lo que deben hacer, pero que rara vez saben cómo, trataremos en esta hora de enfocarnos en el cómo hacer estas cosas. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a hacer buen uso de su tiempo? ¿Cómo podemos enseñarles a tener dominio propio sobre su tiempo? Y para esto, hermanos, vamos a entregar 4 sugerencias prácticas. 4 sugerencias que nos ayudarán a enseñar a nuestros hijos a que ellos sean controlados sobre su tiempo. Y estas cosas son bien sencillas, hermanos. Son más sencillas de lo que usted se puede imaginar. Recuerda el principio que hemos venido estableciendo, que la existencia eterna de nuestros hijos se forja aquí en la tierra por medio de asuntos pequeños y cotidianos en su vida infantil, en el hogar. Así de simple. Dios nos la puso muy fácil. He aquí la primera sugerencia. Busquen intencionalmente pasar tiempo juntos. Busquen intencionalmente pasar tiempo juntos. Hermanos, vamos a enseñar cómo nuestros hijos deben de tener control sobre su tiempo. Esta es la primera sugerencia. En Marcos 6, capítulo 2, versos 31 al 32,
el Señor Jesús dice a sus discípulos: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron a una barca, a un lugar apartado. Si hubo un hombre, hermanos, que tuvo una vida tan solicitada, ese fue el Señor Jesús. Jesucristo por lo regular se encontraba atendiendo tantas necesidades al mismo tiempo que, como dice este pasaje, difícilmente tenía tiempo para comer. Dice el Evangelio de Marcos que tan pronto inició su ministerio, tuvo que escabullirse entre la multitud que lo buscaba para poder orar a solas. En Marcos 1:35. Más adelante en el capítulo 3, verso 20, dice que a su regreso de Capernaum había tantas personas esperándolo que ni siquiera tuvo otra vez tiempo para comer. Después nos vuelve a narrar Marcos que al llegar la noche, después de un día muy ajetreado, tuvo que despedir a la multitud para poder llevarse a sus discípulos a descansar. Y tan exhausto estaba el Señor que ni una tormenta violenta sobre el mar pudo despertarlo ese día. Ahora, en el capítulo 6 de Marcos, sus discípulos acaban de regresar de un viaje misionero por Galilea. Es aquí donde Jesús desea alejarse, donde desea buscar un lugar apartado de la multitud para descansar, para estar solo con ellos. Jesús quería hablar con sus discípulos, Jesús quería compartir, háblenme de su experiencia, quería instruirles en las cosas nuevas que ellos acaban de experimentar, escucharlos especialmente. Era pasar un tiempo de calidad con ellos. Aquí fue donde les dice: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco a un lugar tranquilo. ¿Qué nos enseña esta lección, mis hermanos? ¿Qué podemos aprender del Señor Jesús? La necesidad e importancia de procurar de manera intencional tiempo para estar con nuestros hijos. Tiempo para pasar un tiempo juntos. ¿Jesús tenía asuntos que atender? Por supuesto que sí. ¿Había urgencias que atender? Siempre. ¿Había necesidades reales? Sí, demasiadas. Pero Él nunca definió sus prioridades por la necesidad de las multitudes. Él sabía lo que venía. En otra ocasión, cuando el Señor Jesucristo le llamaron los apóstoles y le dijeron: Señor, hay una multitud que te busca. ¿Qué les contestó Cristo? Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque a esto he venido. En otras palabras, el Señor les hizo saber: mi horario no va a ser definido por las necesidades de las multitudes. Mis prioridades no van a cambiar. Yo sé cuál es mi llamado y lo voy a cumplir, independientemente de que haya tanta necesidad aquí. El Señor Jesús, mis hermanos, sabía cuál era su principal llamado. Y este no era alterado por las circunstancias que le rodeaban. Él sabía. Ahora, le pregunto a usted: ¿sabes tú cuál es tu principal llamado? ¿Sabes tú qué cosas en tu vida tienen mayor prioridad sobre todas las demás cosas importantes? Jesús sabía cuál era su llamado principal. Jesús sabía cuál era su prioridad. Y cuando sus discípulos vinieron a Él para decirle: Señor, todos te buscan, Él dijo: yo sé cuáles son mis prioridades. Eso fue lo que quiso decir. Y podemos estar seguros, mis hermanos, que ese día, ese mismo día, el Señor Jesucristo posiblemente o seguramente recibió muchas críticas. Todas eran necesidades reales. Gente muy enferma, gente dolida, gente con verdaderas urgencias. Pero Cristo vino con un plan definido. ¿Y qué fue lo que les dijo a los apóstoles? No puedo. Mi prioridad también es predicar en otras ciudades. Para esto he venido. Y además de predicar, vemos también que una de esas cosas prioritarias e importantes en la vida del Señor era pasar tiempo con sus discípulos. Él se escabullía de estos tiempos para estar a solas con Dios en oración y se escabullía de multitudes para pasar tiempo con sus discípulos. Y le aviso de antemano, mis hermanos, que uno como pastor debe aprender a vivir por prioridades, debe aprender a decir no. Y una de estas prioridades es pasar tiempo con nuestra familia.
Una de estas prioridades es pasar tiempo con nuestras familias. Es por esto que muchas veces, en aras de no descuidar a nuestra propia familia, tenemos que decirle a muchas cosas no en el ministerio. Tenemos que decir no a verdaderas necesidades de la iglesia, porque debemos saber definir nuestras prioridades. Y cuando esto hacemos, hermanos, ¿qué es lo que regularmente puede pasar? Que uno recibirá críticas. Eso regularmente sucede. Pero es que yo no le importo al pastor, porque si le importara al pastor, no anduviera en el parque con sus hijos. Pero el pastor no se preocupa por mí, porque cuando tuve este problema, vi que subió una foto al Face comiendo hamburguesas con su esposa. Pero ¿qué piensa el pastor? Hay tanta necesidad, ¿y qué está haciendo? Se necesitan ministerios de consejería, de evangelismo, de jóvenes, de niños, de no tan niños, de hombres viejos, de hombres jóvenes, de hombres más pequeños, de mujeres casadas, de mujeres solteras, empoderadas, y no se acaba. Pero el pastor preocupado por llevar a sus hijos a Chorilandia. ¿Qué dijo el Señor Jesús a sus discípulos ante tanta necesidad? A la verdad, dijo él en Mateo 9:37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, la mies es mucha, pero los obreros, dice el Señor Jesús, son pocos. Y mientras Cristo, hermanos, no levante más obreros, hablando como pastor, nosotros debemos decir al igual que Cristo, mis prioridades no las puede definir el número de necesidades de la iglesia. No podemos pretender poder abarcar todas y cada una de las áreas, porque terminaríamos descuidando lo más importante. No aguantaríamos, desfalleceríamos. Así que en la medida que pidamos al Señor, al Dios de la mies, que levante obreros, todas estas necesidades se irán supliendo poco a poco. Dios levantó un obrero y al menos ya no cierro el templo ni lo abro. Dios levantó otro obrero y ya no tuve que dar el curso de membresía. Dios levantó un obrero y otro hermano comparte las charlas familiares. Dios levantó una obrera, ya no tengo que hacer diapositivas. Dios levantó un obrero y no tengo que dirigir el tiempo de oración. Dios levantó otra obrera y ahora ella se encarga de las oraciones digitales. Y si queremos ahora, también quería dejar de cantar, pero no me dejaron. Pero hermanos, en la medida que nosotros pidamos al Señor obreros, todas y cada una de nuestras necesidades como iglesia se habrán de cubrir: consejería, predicadores, maestros, etcétera, etcétera. Pero lo que no podemos hacer, mis hermanos, es descuidar nuestras prioridades. Una de mis hijas en una ocasión me contó un cuento. Ella me dijo, había una vez un perro que traía un hueso en el hocico y cuando le dio sed se acercó al río para beber agua. Cuando se vio en el reflejo del agua, miró a otro perro con un hueso en el hocico. Entonces este perro codiciosamente se preparó para robar el otro hueso. Y rápidamente, en una feroz mordida, lanzó una mordida sobre el agua. ¿Y qué cree que pasó? Dice, el perro perdió los dos huesos. Era el reflejo. Esto puede pasarle, mis hermanos, a cualquiera de nosotros que no entiende sus prioridades. Eventualmente podemos perder lo más importante, lo que es seguro. Y en el caso de los pastores, mis hermanos, puede pasarnos como el perro. Podemos perder primero nuestra familia y eventualmente perderemos también el ministerio. Escribió el pastor Abbott en su libro La Madre en el Hogar. Los ministros del evangelio a veces dicen que tienen tanto que hacer y que su tiempo está tan ocupado que se ven obligados a descuidar a sus hijos. Pero ¿quién tiene más derecho a su atención? ¿Sus congregaciones o sus hijos? Dios les ha puesto sobre una congregación, sí, pero también les ha hecho padres de familia. ¿Y qué debe considerar Dios más imperativo? Sin embargo, muchos pastores de profunda devoción y con ministerios muy amplios han dedicado toda su atención a sus labores de estudio y a sus deberes públicos y han dejado que sus desdichados hijos crecieran descontrolados y llenos de vicios.
Nadie puede disfrutar del privilegio de ser padre sin tener unos deberes que cumplir, los cuales requieren mucho tiempo y preocupación. El primer deber que se nos encomienda es guardar nuestros propios corazones con toda diligencia. El segundo, llevar a nuestras familias a Dios. Tercero, velar por el bienestar espiritual de nuestro prójimo. El cuarto, hacer todo lo que esté en nuestra mano por evangelizar al mundo. Y sin embargo, ¿cuántos ministros cristianos han paralizado su influencia, destruido sus ministerios, arruinado su paz y espíritu y roto sus corazones por haber descuidado los deberes que tenían para con sus hijos? Hermanos, según el orden de prioridades que Dios nos ha dado, es Dios, nuestra familia y el ministerio. Hay personas que piensan que cuando decimos, mi familia es primero que el ministerio no es Dios. Nuestra primera responsabilidad es con Dios, con nuestra familia, con nuestro trabajo y ministerios. Ese es el orden que Dios estableció. Un pastor anciano me dijo una vez, y este consejo sigue resonando en mi mente hasta el día de hoy. Él dijo, a la larga, la iglesia puede pasar por alto que no seas tan bueno administrando. Te puede perdonar incluso que no seas muy bueno predicando. Te puede perdonar que no sepas todas las respuestas bíblicas a sus preguntas. Pero lo que no te podrán perdonar es que pierdas a tu familia. ¿Quieres terminar bien el ministerio? Cuida sobre todas las cosas a tu familia. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? En 1 Timoteo 3:5. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y escribió también Ted Tripp en un apartado del libro, querido Timoteo, cualquier servicio prestado a la familia es un servicio verdadero a la iglesia. Cualquier inversión bien hecha en el hogar pagará altos dividendos en la iglesia. Piénselo por un momento, mis hermanos. ¿Cómo podría una hermana acercarse a su pastor a pedir un consejo cuando ve que su propia esposa es una mujer desdichada, infeliz, arruinada? ¿O cómo podría pedir un consejo para su familia cuando los mismos hijos adolescentes del pastor son un desastre, unos rebeldes en la casa del Señor? No se puede. Esto socavaría su consejo, socavaría su predicación, su influencia como ministro, por causa de una mala administración en el hogar. Por esto dice Tripp que toda buena inversión en el hogar pagará altos dividendos a la iglesia, porque el tiempo invertido en la familia aumenta la credibilidad del ministro. El cuidado especial por su familia provee de confianza a la iglesia, haciéndoles creer que están en buenas manos. Así que, hermanos, este estilo de vida le enseña a nuestros hijos que la vida debe vivirse bajo escala de prioridades, que el tiempo es importante, que no a todo se le puede decir que sí, que hay cosas esenciales en las que vale la pena invertir todo nuestro tiempo y que también hay cosas secundarias que pueden esperar o de plano decírseles no. Por tal motivo, mis hermanos, es prioritario que no solo los pastores se preocupen por sus familias, sino que todos los que somos padres procuremos de manera intencional pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, por encima de todas las cosas importantes que nos rodean. Trabajos, urgencias, necesidades reales. No debemos vivir respondiendo a cada urgencia que se nos avecina. Segunda sugerencia que le ayudará a ellos a aprender a controlar su tiempo. Asígneles responsabilidades que sean apropiadas conforme a la edad de cada una. Hemos dicho que una forma de enseñar a nuestros hijos a tener dominio propio sobre sus vidas es pasar tiempo con ellos. Con este tiempo pasándolo, ellos van a reconocer que hay tiempo para cosas, prioridades y no tan esenciales. Y segundo, ellos deben de tener responsabilidades en el hogar. Si como padres queremos enseñar a nuestros hijos la importancia de saber controlar su tiempo, los niños tienen que aprender a trabajar y ser responsables. Hermanos, hermanas, ¿y dónde inicia este trabajo? En sus propias casas, por medio de asumir responsabilidades domésticas. Una de las maneras más extraordinarias, hermanos, de redimir el tiempo es precisamente
manteniendo una casa en orden. ¿Cuántos hermanos no han llegado tarde al servicio? Llegan con la paciencia perdida, terminan peleados al llegar al domingo por la mañana, todo porque no se encontró un zapato, no se encontró esa prenda de tal color y perdimos el control en casa, perdimos tiempo, se nos fueron los minutos y todo se hubiese evitado si tuviéramos orden en nuestra casa. Muchas veces yo he perdido hasta una hora buscando un libro, ¿no? Estoy preparando un sermón, recuerdo un libro, este libro decía una frase bien poderosa, tengo que buscarlo, me acuerdo que está en tal parte y la subrayé, pero no encuentro el libro, y ahí estoy buscando, en otro estén, aquí debe de estar, y estoy buscando, Cris, ¿no has visto fulanito libro? No. Este gordo, a ver si no me lo tiro porque tira las cosas de pronto a la basura, y estoy buscándolo y no lo encuentro. Pasó media hora, pasaron 40 minutos, ya le dije, llamen hacia mi esposa, parece que no vives aquí, ya le grité a mis hijas y no encuentro el libro. De pronto aparece el libro, encuentro la frase, la cito y la cité y 2, 3 hermanos dormidos, dije, el tiempo se perdió, pero todo hubiese cambiado, hermanos, si tuviéramos orden, el orden. Entonces, los hijos, mis hermanos, tienen que aprender a recoger lo que se les pide. Deben aprender también a hacer sus camas, a ordenar sus cosas y cualquier otra labor doméstica apropiada a su edad. Y nosotros debemos vigilar, hermanos, que eso suceda. No estará tiempo con prisas, porque por lo general, mis hermanos, cuando nosotros pensamos que nuestros hijos necesitan tareas, somos nosotros mismos un tropiezo para ellos. Los niños se quejan. Entonces no le asignamos tareas. Segundo, quizás nuestro perfeccionismo de que queremos que la casa quede como nosotros queremos. O tal vez porque no hay suficiente tiempo para esperarles. Entonces nuestros hijos no asumen tareas. O nos sentimos con ese sentimiento protector de ya serán grandes para trabajar el resto de sus vidas. Por lo pronto los dejaré que sean niños. Pero este es un error, hermanos. Esto es un error. Los niños deben aprender a asumir responsabilidades en el hogar. Debe permitírseles, y esto es lo importante, que su tiempo esté limitado por actividades. Que sus responsabilidades delegadas les exijan planificar su pequeña vida. ¿Quiere salir a jugar pelota? Bueno, entonces debe darse el tiempo para recoger su cuarto, debe darse el tiempo para hacer sus tareas, debe darse tiempo de darle comer al perro, para que entonces pueda disfrutar de alguna actividad que desea. Él debe planificar su vida. Pero lo que ellos no pueden hacer, mis hermanos, lo que usted no puede permitir es que su hijo cada día pueda levantarse simplemente sin un plan de acción para ese día. Que pueda levantarse de la cama e irse al sillón a acostarse todo el resto del día con su celular, con el videojuego en la mano. Eso no le está enseñando nada valioso. Ellos necesitan asumir responsabilidades en el hogar. Si esta es una descripción de tu hijo, mamá, papá, lo estás haciendo muy mal. Lo estás haciendo muy mal. Pero usted dice, bueno, mi hijo no lo necesita. Nosotros pagamos a una señora para que haga todo esto. Nuestro mensaje, mis hermanos, no es cómo mantener la casa limpia. Nosotros estamos hablando de formación, de construir hijos piadosos. Nosotros queremos crear a varones, no queremos crear varones inútiles. No queremos crear a varones que no saben gobernar su casa, porque crecieron en un lugar sin un sentido de responsabilidad ni de deber. ¿Qué es lo que queremos? Hijos que lleguen a casa, enciendan la televisión y comiencen a dar órdenes, porque eso aprendió desde niño. Eso es lo que queremos, que no saben hacer nada en la casa, que tienen que pagar por todo porque no saben usar sus manos. Y hermanas, ¿cómo estamos creando a nuestras hijas? Le estamos creando de manera que su única alternativa sea casarse con un hombre rico para que le contrate 8 sirvientas que le hagan todo en la casa, porque ella no sabe hacer nada, no sabe cocinar, no sabe encender una lavadora, no sabe gobernar su casa, no sabe hacer nada. ¿Eso es lo que queremos hacer? ¿Crear una mujer que no sabe atender a su esposo? ¿Qué dice Pablo de la mujer joven a la que se le da todo en 1 Timoteo 5:13?
aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Pregunto nuevamente, hermanos, ¿para qué estamos criando a nuestras hijas? ¿No dice la Escritura en Tito 2:5 que las mujeres deben de ser hacendosas de su casa, que deben aprender a gobernar bien su casa? ¿Y dónde comienza esto, hermanos? Inicia en las labores domésticas cuando nuestros hijos son pequeños. Alguien sabiamente dijo, la ociosidad es el hijo pródigo del tiempo, es decir, el despilfarrador de tiempo. ¿Y qué es la ociosidad, mis hermanos? La ociosidad es no hacer nada cuando se debería estar trabajando. Ociosidad no es lo mismo que descansar. El descanso es la recompensa al trabajo arduo. La ociosidad es no hacer nada cuando deberías estarte dedicando a un tiempo de provecho. Ahora, por supuesto, hermanas, hermanos, no estamos diciendo que los niños deben de estar siempre ocupados, saturados de tareas y de responsabilidades en el día. No podemos pretender que nuestros niños tengan tanto que hacer para nosotros enseñarles a controlar su tiempo. Hay personas que tienen a sus hijos en natación, el martes en inglés, los jueves en gimnasia, el sábado en pintura. Una actividad tras otra, cuando muchas de las veces es realmente una forma de deshacerse de ellos. Hermanos, nuestra responsabilidad como padre no es llenar todo el horario de nuestros hijos. Cuidado con eso, eso no es saludable. Esto no es enseñarles a redimir el tiempo. Eso es entregar el corazón a alguien más para que lo gobierne. Para que a los años te preguntes, ¿qué hice mal? Que mi hijo no me obedece. Que con todos quiere estar menos conmigo. Eso es perder el tiempo y más allá perder el corazón de tu hijo. ¿Por qué amonestó el Señor Jesús a Marta? Recuerda. Porque Marta se la pasaba muy afanada. Marta no estaba administrando bien su tiempo y además esperaba que María hiciera lo mismo. Yo estoy afanada haciendo labores, tú no tienes que tener tiempo libre. El Señor dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. En otras palabras, le decía el Señor, Marta, la vida no consiste en estar haciendo siempre cosas. No consiste en estar turbada esperando que todos los demás asuman tantas responsabilidades. Hay tiempo para limpiar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para ver la tele, hay tiempo para lavar trastes, hay tiempo para limpiar el closet. Madres, si tiene hijos pequeños, debemos ser sabios y entender estas palabras por cual Marta fue amonestada. No toda la vida consiste en limpiar, limpiar, limpiar y saturar a nuestros hijos con actividades. Si usted tiene hijos pequeños, hermanos, déjele digo algo. La casa nunca estará limpia, aunque se afane. Escuché a un hombre anciano, no pude encontrar el autor de quien lo escribió. Él dice a las madres, sé que el desorden de la casa te molesta. Sé que a veces no puedes ni enfrentar tu propia sala. Y no importa cuántas veces pases la escoba y te bajes para juntar lo que está en el suelo. Una hora u otra, esa misma vista vuelve a ti. Así que te propongo, toma una foto del caos para recordarlo dentro de unos años. Sé que es difícil de creer, pero eso es pasajero. Los juguetes tirados en el suelo pronto te darán tregua. La casa volverá a ser silenciosa y no tendrás que dejar una tarea por la mitad para socorrer a un niño que grita por ti. En poco tiempo, mucho menos de lo que imaginas, créeme, todo lo que desearás será, que estoy pensando en mis hijas, será el colorido que tus hijos esparcían por la casa. Toma una foto al caos, porque esa será la única forma de recordar eso. Porque lo que no saldrá de tu mente son las tardes en las que botaste todo el quehacer y elegiste estar con tus hijos. La infancia de un hijo solo sucede una vez. El desastre puedes pasar toda la vida peleando contra él. Y no importa cuántas fotos saques,
porque solo hay una certeza: nunca te arrepentirás de haber pasado más tiempo con tus hijos. Las labores domésticas, hermanos, no se acaban, pero esto no significa que nuestros hijos no habrán de asumir responsabilidades. Deben de asumir responsabilidades, pero guardando ese principio de que hay tiempo para cada cosa. Madres, aunque es cierto que nuestros hijos necesitan responsabilidades, también es cierto que no se les debe exigir más de lo que pueden dar. Nuestros hijos necesitan tiempo para jugar, necesitan tiempo para realizar las pequeñas tareas de acuerdo a su edad, necesitan tiempo para descansar, para ver caricaturas. Son niños, pero especialmente y sobre todas estas cosas, ellos necesitan pasar tiempo con sus padres. Tercer sugerencia: si queremos enseñar a nuestros hijos a hacer buen uso de su tiempo, protéjalos del abuso desmedido del entretenimiento. Tercera sugerencia. Esta es nuestra tercera sugerencia: protéjalos del abusar del entretenimiento. Otro hombre de Dios que también supo vivir por prioridades fue Nehemías, y lo citamos en nuestro mensaje anterior. Dijo Nehemías 6:3-4: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Cuando llamaron a Nehemías, hermanos, ¿qué fue lo que dijo él? Yo no puedo ir, porque mi obra cesaría. Escuchen la convicción de este hombre. Este hombre tiene una prioridad. Él dice: yo no puedo ocuparme de otra cosa, porque esta obra se detendría. ¿Y qué estaba haciendo Nehemías? Nehemías estaba haciendo un muro de contención, una muralla de protección. Hermanos, como padres, nosotros debemos ser muy diligentes en proteger a nuestros hijos en cualquier forma de cualquier forma que se convierta en un obstáculo a que ellos no puedan tener control sobre su cuerpo. Algo que se interponga, su cuerpo, su tiempo. Algo que se interponga entre ellos y nosotros y que no nos permita cumplir la meta que nos hemos trazado para con ellos. Y de entre tantas cosas que podrían llegar a convertirse en un obstáculo, hermanos, podemos decir que los más comunes son el entretenimiento, los videojuegos, la televisión y especialmente el celular. Hermanas, grandes mentes se han desperdiciado por el uso excesivo de estas cosas. Puede ser que no todos los casos, pero si hay un problema que está dañando a la juventud actual, mis hermanos, es el uso desmedido de entretenimiento. Y entre estos destacan tiempo frente al televisor, tiempo frente a los videojuegos y el celular. Y no te salgas, Mateo. Ahorita voy a terminar este punto. Quiero que también lo oigas tú. Cada uno de estos, mis hermanos, cada uno de estos dispositivos digitales son como larvas sobre la mente. Son como polilla sobre la mente. De no saber usarse, de no ser apropiadamente restringidos, consumen el tiempo y atrofian la mente de nuestros hijos. Ahora, hermanos, no estamos diciendo que estos artefactos son pecaminosos en sí mismos. No lo son. Tampoco estamos diciendo, mis hermanos, que ustedes deben de tirar la televisión, deben tirar el celular, deben tirar el PlayStation. No estamos diciendo eso. No es pecaminoso tener alguna de estas cosas. El problema de estas cosas es que por causa de una adicción, de un vicio a estas cosas, nuestros hijos terminen exponiéndose a ellos de una manera desmedida de tiempo o sin ninguna clase de supervisión. Esto es el peligro de estas cosas. Ted Bundy, creo, un asesino reconocido, dijo una vez, y este es uno de los peligros de la tecnología. Él dijo una vez, fue un hombre que fue encarcelado porque abusó sexualmente de muchas mujeres. Y él reconoce que su problema inició mirando revistas. Pero él dijo algo bien curioso. Antes, dice, nosotros teníamos que ir a buscar las revistas. Teníamos que ir a salir de casa para encontrarlas. Dice, hoy la pornografía te encuentra en tu propia casa. Y eso es lo peligroso, hermanos. No es malo tener un celular. No es malo tener una tablet.
El problema es que estas cosas, por medio de estas cosas, se infiltren cosas a nuestro hogar que por causa de una mala supervisión de los padres, nuestros hijos sean perjudicados. Un ejemplo que podría dar: nuestras hijas, ellas solamente tienen tablet cada una y solamente la pueden usar 2 veces a la semana bajo supervisión, y no todas las cosas pueden, claro que a veces se nos escapa, pero no todas las cosas pueden ver, pero están condicionadas a tiempo, y también tienen que ver como condición un documental de historia, de ciencias, de animales. Si quieren usar su tablet, se les requiere estrictamente que vean un documental. ¿Por qué? Porque los documentales, hermanos, las obras de las ciencias y de las cosas creadas también nos hablan de un aspecto de Dios. Las obras creadas nos hablan de Dios. Ellas necesitan pasar tiempo. No podemos llevarlas a los bosques, a los ríos todos los días, pero tienen que estar bajo la influencia de estas cosas para poder usar su tablet. Entonces, pero si vemos que por más restricciones, condiciones, prohibiciones, ellas están perdiendo el control, que cada vez que les decimos basta, se acabó, guárdenlas, hay un problema, entonces nosotros tenemos que tomar otras medidas, porque estamos viendo que ahora estas cosas están produciendo en ellos una cierta adicción, dependencia. Y ustedes mismos, hermanos, ustedes en su libertad cristiana pueden tomar la determinación de quitar el celular de manera indefinida o temporal. Si los videojuegos son un problema para ustedes, usted en su libertad cristiana como padre puede decir que ese dispositivo se va a guardar, se va a vender o lo va a tirar. Si usted está viendo que cualquiera de estas cosas se está convirtiendo en algo nocivo para la salud mental de su hijo, créame, usted como padre tiene la autoridad y la libertad de decidir qué se va a hacer con ese aparato. Si usted dice, lo voy a vender, el Señor dice, adelante, tú eres la autoridad sobre tu casa. Pero usted dice, pero me costó mucho, pastor. El alma de tu hijo vale más. El alma de tu hijo vale más. Ahora, mis hermanos, en muchos de los casos, son los mismos padres que han propiciado este problema. Porque son padres negligentes, madres irresponsables que no quieren batallar. Padres crueles que están dispuestos a entregar por unas horas de paz personal la mente de sus hijos. ¿Y qué es lo que hacen estos padres? Estos padres entregan estos dispositivos a sus hijos para que pasen horas y nos dejen tranquilos. Hermanos, esto es una crueldad. Esto es una crueldad. Comprar estas cosas para comprar algo de paz para ti es una crueldad. Estarás tranquilo, sí, pero no por mucho tiempo. No por mucho tiempo. Y perdónenme, hermanos, la palabra que diré aquí. Pero si usted no quiere un hijo idiota, que no sabe razonar, que no sabe pensar, que no entiende por más que le hable y le explique, aléjelo de esas cosas si estas cosas se están convirtiendo en una adicción para él. No basta con esconderles el tiempo, tiene que tomar medidas. Tiene que tomar medidas radicales. De lo contrario, mis hermanos, si esto sigue en aumento, tú también eres parte del problema. No solamente los videojuegos, no solamente el celular, tú también como padre compartes una cuota de responsabilidad. Porque poner a un hijo a pasar 2 horas, 3 horas, 4 horas frente al celular, mis hermanos, es simplemente atrofiar su mente, atrofiar su capacidad intelectual, atrofiar su capacidad de raciocinio. Hermanos, ustedes saben que soy profesor de preparatoria. Es increíble, hermanos, las sorpresas que te llevas con estos jóvenes, que no saben poner atención, no saben entender instrucciones, no saben hacer nada, ni siquiera saben leer. Jóvenes, hermanos, jóvenes de preparatoria, analfabetas, no saben leer. O sea, no es como que leen así, maestro, cuando estoy dando contabilidad, 1,000 pesos escribí. ¿Qué número es este? 100. No. ¿Qué número es? No esté payaseando, si no te vas a sacar. 1,000,000. Salte, por favor. Profe, no se sabe los números. ¿En serio? No.
Hermanos, la mente se está atrofiando. Muchos de nosotros vamos a morir en manos de un mal médico. Muchos. Una intervención sencilla. Malos médicos, malos estudiantes, que el gobierno los está sacando para cumplir un requisito de la OMS. Nosotros, mis hermanos, no podemos formar parte de ese problema. Nosotros debemos preocuparnos porque nuestros hijos tengan un uso balanceado de estas cosas, de que ellos fomenten buenos hábitos de lectura, porque de hecho, hermanos, un buen hábito de lectura aumenta la piedad. Es uno de los requisitos. Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura pública de estas cosas. Nosotros debemos tenerlo, y si usted como padre no tiene un buen hábito, prodúzcalo, créelo. Así que, hermanos, si queremos ayudar a nuestros hijos a hacer buen uso de su tiempo, protéjalos de aquellas cosas que pueden convertirse en un obstáculo, especialmente del tiempo desmedido en el entretenimiento. Y cuarta sugerencia y última, si queremos ayudar a nuestros hijos en el uso descontrolado de su tiempo, cada uno de ustedes debe de ser un digno ejemplo a imitar. Cada uno debe ser un ejemplo. Como padres, hermanos, debemos ser un ejemplo de lo que eso significa. Y por supuesto, hermanos, esto no es sencillo, porque también nosotros somos dados a desperdiciar mucho de nuestro tiempo del día. Así que, hermanos, si queremos realmente poder impactar la vida de nuestros hijos, ellos deben de ver en nosotros un profundo sentido de propósito. Ellos deben de ver que nosotros nos regimos bajo prioridades. Si realmente queremos ser una buena influencia en este asunto, ellos deben de ver que su padre, que su madre no vive a la chiripada, como a lo que se va dando, sino que tiene un plan definido. No va por la vida improvisando según las circunstancias se acomodan. Nuestros hijos nos están observando. Y hermanos, aunque no estemos instruyendo verbalmente, nuestro ejemplo habla mucho más claro que nuestra instrucción. Esto es más comprensible. El ejemplo trae más luz que nuestras palabras. Es más efectivo a la hora de tratar de comunicar principios. Padres, madres, ustedes son una luz a sus hijos. Tu ejemplo puede ser uno de los mejores aliados para formar su mente. ¿Y sabe por qué? Porque el ejemplo siempre es lo más fácil de seguir. Eso es lo más fácil de seguir. J.C. Ryle escribió, tus hijos nunca van a creer que lo que dices es en serio, ni desearán obedecerte realmente, en tanto que con tus acciones contradigas tu propio consejo. Por ejemplo, ¿cómo te ven ellos aprovechar tu tiempo libre? ¿En qué te ocupas? ¿Qué haces cada vez que no tienes nada que hacer? Cuando no hay nada que hacer, ¿qué es lo que ellos saben? Es tiempo para ver películas, es tiempo para pasar todo el resto del día en el celular, es tiempo para dormir. ¿O qué enseña usted como madre cuando por la mañana le habla a su hermana, a la amiga, y sus hijos lo ven que allí sí tiene disponibilidad para pasar 1 hora o 2 horas o 3 horas frente al teléfono? O cuando las visitas llegan, que usted está dispuesta a levantarse para servirles un manjar de desayuno, pero los hijos todo lo que encuentran antes de ir a la escuela es una nota en el refrigerador que dice, prepárense un sándwich, los amo, mamá. Ellos te ven cómo aprovechas tu tiempo mientras esperas sentado en la sala del médico. ¿Qué es lo que hace papá cuando está en la fila? ¿Qué es lo que hace mamá? En una ocasión, platicando con Dani Ledesma, voy a citar aquí a otro puritano, me comentó que una vez hizo 6 horas para regresar a Estados Unidos y yo le dije, Dani, pero eso es muy pesado. Y Daniel, con esa actitud optimista y alegre que le distingue, me dice, no, dice, al contrario, dice, me ha servido mucho para platicar con mi mamá de estas cosas, de la predicación, de la clase, o cuando ella me hace una pregunta, pues trato de responder lo mejor que entiendo. Ahí podemos ver un ejemplo de redimir largo tiempo de espera. Hermano, hermana, ¿qué le estás enseñando a tus hijos con tu ejemplo? ¿Les estás enseñando a transitar por la vida
como a alguien que no tiene ningún propósito para los minutos, para las horas, para el día? ¿Le estás enseñando como a alguien que vive, que no tiene un plan definido para su existencia? ¿Eso es lo que ellos ven cuando te ven? ¿O ellos ven que usted vive al tanto de esas oportunidades ocasionales que se presentan en la vida? Esos kairos de los que hablábamos la semana pasada. De pronto ellos le ven entablando una conversación evangélica con una persona extraña mientras esperaba en el hospital o en la fila. De pronto en el receso de la iglesia quizás lo ven orando con un hermano. Se aprovechó ese tiempo. Le ven aprovechando la oportunidad de socorrer a una persona mientras circulaba por la calle, que se quedó averiado su auto. O la mayor parte del tiempo le ven deprisa, apurada, sin tiempo para nada ni para nadie, llegando tarde a todas partes, histérica porque no encuentra los zapatos ni la pantufla. Hermanos, necesitamos que aún en aquellos detalles de responsabilidades domésticas, necesitamos sabiduría. El Señor ha confeccionado la vida de una manera tan sabia, tan sabia. Satanás nos quiere engañar diciéndonos que la cosa es más compleja. Pero esos pequeños detalles de levantar al hijo temprano, de tender tu cama, de mantenerte en orden, de hacer tu tarea, de darle comida al perro y usted estar vigilando a su hijo en todas estas cosas, Dios lo confeccionó para un bien eterno, para un bien en la vida piadosa. No son cosas menores, no son cosas menores. Hermanos, que el Señor nos ayude a redimir nuestro tiempo y a enseñar a nuestros hijos a valorar este incomparable tesoro que Dios nos obsequia cada día. Dice Efesios 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la buena voluntad del Señor. A Dios sea la gloria, hermanos. Oremos. Padre Dios, gracias te damos, Señor, porque la vida es sencilla, Dios, cuando la entendemos, cuando los deberes domésticos, aún por simples, Señor, que parecieran para la instrucción de piedad, en su correcta perspectiva, Dios, vemos la sabiduría de tu mano en todas estas cosas. Ayúdanos, Dios, a no ir tras el consejo de la psicología moderna, de la crianza moderna, Dios. Ayúdanos a observar la Escritura, Señor, para entonces de allí derivar y extraer la sabiduría que requerimos, Dios, para vivir la vida cristiana. Oro, Señor, por cada padre, por cada madre en este lugar, para que tú dotes, Señor, les dotes su mente, su capacidad de sabiduría para saber hacer el cómo en cada una de las circunstancias que se presentan en el hogar. Gracias, Dios, porque tu palabra aún en los detalles más simples nos instruye. Por eso te damos gracias y reconocemos que solo tuya, Señor, es la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.